Patricia Suárez, que es la presidenta de ASUFIN, que es la Asociación de Consumidores de Productos Bancarios y de Seguros, para hacerle una serie de preguntas sobre esto, ¿no? No sé si a alguien que nos escuche le podría servir, ¿no?, esta información. Señora Suárez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por traer el asunto a nuestra tierra, a las riadas de hoy, ¿no? Y de ayer, en Granada, en Huelva, en Jaén, en parte de Jerez, en Córdoba. Las personas que de repente entra una riada en su casa y empieza a destruirles cosas, ¿en qué situación de reclamación, de posibilidad de reclamación se encuentran? Bueno, lo primero que hay que ver es si hay póliza o no hay póliza de seguro. Desgraciadamente, según las estadísticas que manejan el consorcio de seguros, hay distintas comunidades autónomas que contratan más o menos. La media nacional es un 70%, pero por ejemplo en Canarias es un 45%, con lo cual significa que hay un porcentaje muy alto de la población que no tiene una póliza de seguro del hogar. Una vez que tienes el seguro, vamos a ponernos en el caso bueno, en el que tenemos nuestro seguro, vamos al paso 2, y el paso 2 es, ¿tienes una hipoteca? Porque normalmente la mayoría de nosotros contratamos una póliza del hogar para las incidencias diarias, que si se me rompe una cañería, un grifo, cualquier cosa, pero no pensamos en un incendio, en una riada, en algo más grave. En un desastre. Claro, en un desastre. Y lo que hacemos es contratar un seguro que nos cubra por el importe de la hipoteca. Y en ese sentido, pues vemos como casas que a lo mejor cuestan 150, 180.000 euros, el seguro es de 100.000, porque es la hipoteca, claro, lo que estamos cubriendo. Y entonces ahora ya vamos al paso 3, catástrofe natural, riada, volcán, terremoto. Esto no está incluido en ningún seguro, pero hay una parte de la póliza que todos pagamos que va a este tipo de catástrofes para que en un caso determinado se dedique el consorcio de seguros y lo cubra el consorcio. Entonces sí que lo cubre, pero una vez más, ahí el consorcio ¿qué va a hacer? Va a ver todas las reclamaciones que hay, toda la gente que tiene pólizas, y va a ver si hay deudas o no hay deudas. Y si hay deudas y hay un banco, el banco está por delante de nosotros y primero va a cobrar el banco esa deuda y después nosotros. ¿Eso en todos los seguros? Eso en todos los seguros. Hay algunas excepciones como son el tema de la reconstrucción. Pero en este sentido, por ejemplo, toda la gente que está pendiente de las riadas tiene que tener mucho cuidado y reclamar para que esto no les suceda. ¿A qué me refiero? En el caso de Canarias concretamente, la gente no puede reconstruir, porque no puede volver a ese lugar, ahí hay una lengua de lava y ahí no hay nada que hacer. No van a poder volver nunca, jamás van a poder. Nunca, jamás van a poder volver, y ahí habrá que articular otro tipo de medidas, y lo único que poder hacer es coger ese dinero y liberarse de la deuda que puedan tener con el banco, que no es poco. En el caso de las riadas o de un terremoto, como pasó en Lorca, sí que es verdad que ahí tú sí puedes volver a tu casa y puedes reconstruir. Y ahí lo que hay que pelear y hay que ponerse delante del consorcio para que en lugar de darle el dinero al banco, diga, oiga, no, yo quiero seguir teniendo mi hipoteca y usted deme el dinero porque yo voy a reconstruir mi casa. O sea, ¿se puede ejercer una posición de fuerza en el consorcio y pelearlo? ¿Sí? Yo recomiendo que se pelee. Hay cláusulas abusivas en los contratos que priman al banco por encima de la posibilidad de reconstrucción, pero en mi opinión son cláusulas abusivas, hay sentencias además que así lo reconocen, y hay que hacer una posición de fuerza para decir al consorcio, no pague usted al banco, porque sí, me voy a quedar sin hipoteca, pero ahora me voy a tener que hipotecar para rehacer mi casa. Págueme a mí que yo voy a reconstruir mi casa. Y así lo consiguieron hacer al menos una parte de las familias de Lorca, porque fue uno de los casos más gravosos que hemos vivido en los últimos tiempos, en los que hubo una pelea entre el banco o reconstruir, y se consiguió que muchas familias reconstruyesen. Uh-huh. Y si hay alguien que, por ejemplo, ahora con lo que está pasando, ¿no? Bueno, que están ocurriendo muchos desastres naturales, ¿no? Está coincidiendo en esta época. Si hay alguien que se está pensando, está valorando renegociar su póliza o cambiarla, ampliarla, ¿qué recomendaciones le haría usted? Bueno, yo lo primero que les recomendaría, y esto además hay un estudio del INESE que lo pone así de manifiesto, es que la póliza del hogar no la renegocie con el banco. ¿Y por qué digo esto? Porque las pólizas, el banco no es una aseguradora, el banco es un intermediario que se lleva una comisión por colocar esa póliza. Está claro. Y lo que nos ofrece el banco normalmente son seguros paquetizados, seguros que tienen menos coberturas y cuyas primas muchas veces son incluso del doble
de precio que las que pueda ofrecernos la propia aseguradora o un corredor de seguros. Por tanto, para renegociar, lo primero yo me iría a un corredor de seguros para ver lo que yo realmente necesito, tanto de continente como de contenido, y además habrá muchos que me están oyendo y digan, no, es que el banco me obliga a tener la póliza con ellos y si no me sube la hipoteca. Hagan ustedes las cuentas. Todavía no he visto una sola póliza que el incremento de la hipoteca merezca la pena. Sigue saliendo más barato y además tienes más coberturas. Así que esa sería mi mayor recomendación. Comparen y ejerzan su derecho a la competencia, ¿no? Que nos ofrezcan lo mejor, porque al final los clientes somos nosotros. Paco Morón, de Europa Press Andalucía, quiere hacer una pregunta. Hola, señora Suárez, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, más que eso, también por el asunto de esos seguros que, bueno, la audiencia en Granada, en el caso de Granada, ha condenado a esos seguros a pagar a un restaurante o un bar, en este caso, porque tuvo que cerrar o porque tuvo un cese de actividad por la pandemia obligado, y la ha tenido que cubrir esos gastos o esa ausencia de actividad. Eso abre una vía o una puerta a que realmente los seguros tengan que tener mucho cuidado como con esas cláusulas, o qué es lo que se intenta obligar al asegurado a firmar. Sí, totalmente. Además, la verdad es que es una sentencia muy buena y que hace y que obliga a la aseguradora que se resistía, porque el cliente sí que tenía esa posibilidad, pero la aseguradora sacaba cláusulas de reserva y digamos que interpretaba de una manera un tanto leonina el contrato para no pagarle a la empresa ese cese de actividad. Esto pasó también en su época, recordaréis, estos seguros que decían, pues si te quedas en el paro para pagar la hipoteca, sí. Y luego la letra pequeña lo que decía es que tenías que, pues prácticamente, pues que haberte roto un pie o un brazo o tal, y que según en qué casos, y al final prácticamente no te cubría nunca. Y esto es a lo que me refiero también con las negociaciones cuando uno contrata un seguro. De verdad, yo sé que es muy tedioso leerse todo y que uno no se quiere poner en el lugar y te piensas, esto no me va a pasar, pero precisamente por eso contratas un seguro, por si te pasara. Y ahí yo sí que veo que va a haber muchas sentencias. Esta es una de las primeras y es muy buena, pero yo creo que va a haber muchas sentencias por cese de actividad por el COVID, tanto con póliza aseguradora como no. Hay otra figura jurídica que también está defendiendo esto, que terminarán dando la razón a muchos empresarios que han tenido que cesar la actividad y que no han podido seguir adelante con sus negocios. Muchísimas gracias, Patricia Suárez, la presidenta de Asufin, por atendernos. Muy valiosa la información, ojalá les sirva a nuestros oyentes. Ojalá, muchísimas gracias a todos vosotros.